es Luis Eduardo Echeverría Correa, soy director del programa de Falla Cardíaca y Trasplante de la Fundación Cardiovascular de Colombia y director del Consejo Científico de Enfermedades de Chagas de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y les voy a hablar sobre miocardiopatía chagásica. ¿Es diferente a todas las formas de compromiso de corazón que vemos o es similar? Podemos utilizar el mismo tratamiento. Bueno, muchas personas me dicen cuando yo doy una conferencia sobre enfermedad de Chagas que bueno, que es interesante, que les gusta el tema, pero que creen que no van a ver ninguno, que de hecho no han visto ninguno. Y bueno, yo les muestro las estadísticas y les digo que en Colombia hay aproximadamente 450,000 infectados, que hay casos nuevos de transmisión vectorial y que hay poblaciones puestas en área endémica. Y bueno, dicen sí, sí, pero a pesar de eso, realmente veo muy pocos. ¿Por qué? Porque piensan que la mayoría están concentrados en ciertos departamentos, en el caso de Colombia, en el oriente, en Santander, norte de Santander, Arauca, eh, eh, Casanare, Boyacá, inclusive se puede encontrar enfermedad de Chagas. Y bueno, dicen, en la zona donde yo vivo no hay enfermedad de Chagas. Veré alguno incidentalmente, pero es muy poco probable. Me recuerda mucho a Estados Unidos. Los gringos y los cardiólogos americanos con que yo hablo me dicen, bueno, súper interesante, me gusta como modelo, pero no hay Chagas acá. Y dicen, no, piensan ellos que Chagas probablemente es una enfermedad que le da a la gente pobre que por debajo del río Bravo y que básicamente ellos no sufren. Y les voy a contar una historia interesante. Esto es sobre pacientes en un centro de trasplante de los más importantes de Estados Unidos, Cedars-Sinai, en Los Ángeles, y ellos trasplantaron aproximadamente 405 pacientes entre junio del 2006 y abril del 2012. 31 de esos pacientes venían provenientes de países endémicos y de esos, dos tenían miocardiopatía chagásica. Si yo les preguntara a ustedes cuántos se reactivaron, ¿qué adivinarían? ¿La mitad? ¿Uno? ¿O todos? Dos. Y la respuesta es bien interesante. De dos con cardiomiopatía chagásica, se reactivaron cinco pacientes. ¿Cómo, doctor? ¿Cómo se van a reactivar cinco si solo había dos? No había dos, eran 11 pacientes con cardiomiopatía chagásica. Y a pesar de tener toda la tecnología, a pesar de haberles hecho resonancias, a pesar de haberles hecho cateterismos, a pesar de haber buscado profundamente la etiología, más del 80% de estos pacientes no se les hizo el diagnóstico. ¿Sí? 9 de esos 11 se trasplantaron sin saber que tenían enfermedad de Chagas. Y sabemos hoy que hay casi 300,000 pacientes en cualquier estadio de enfermedad de Chagas en Estados Unidos. 65,000 de esos tienen insuficiencia cardíaca por enfermedad de Chagas. Y en Europa se calcula que son 20,000. Obviamente la mayoría por migración, pero claramente hay Chagas en donde estás. Y si hay Chagas en otros países, claro que hay que en Colombia y probablemente hay en tu centro. No tengo ningún conflicto de interés sobre este tópico y en los próximos 16 minutos que me quedan voy a hablar de sobre cardiomiopatía chagásica y voy a tratar de introducirlos a ver qué tan diferente es esta enfermedad de otras formas de insuficiencia cardíaca. 2 minutos sobre la enfermedad. La principal forma de transmisión, la vectorial, por un insecto triatomino que en algunos sitios denominan en Colombia pito, chipo en Venezuela, barbeiro en Brasil, vinchuca en Argentina, y son dos tipos básicamente que se domicilian, Rhodnius prolichus y triatoma inmediata, sobre todo en Colombia, y produce una infección aguda, una infección que produce algunos síntomas en el 10% de las personas, pero en el 90% es absolutamente asintomática. Otra forma de transmisión son la congénita de madre a hijo, la transmisión oral, que es relativamente frecuente. Vemos algunos brotes de transmisión oral, transfusiones, accidental o por trasplante de órganos. Lo interesante es que estos 10% que desarrollan síntomas, un 5% mueren. Sí, hemos visto mayor mortalidad en formas de transmisión oral, probablemente por la carga del inóculo. Y acá viene lo interesante. De alguna manera, o porque te dimos el tratamiento, te curas y pasas a una fase crónica, ¿sí? En esa fase crónica o fase indeterminada,
en donde no se encuentran síntomas o alteraciones electrocardiográficas del paciente, solo un 30% desarrollan la forma determinada. Compromiso cardíaco, gastrointestinal o compromiso intestinal solamente. Aunque en Colombia es muy raro que veamos el compromiso gastrointestinal. Yo he visto cientos, podría decir que miles, de pacientes chagásicos y realmente solo hemos encontrado la forma cardíaca. Un 70% de estas personas vivirán normal el resto de su vida siendo portador de la enfermedad, pero sin desarrollar enfermedad. Así que solo 10% son asintomáticos en la fase aguda y solo un 30% de los que tienen la enfermedad desarrollan la forma que compromete órganos como el corazón o los intestinos. Acá viene la pregunta interesante. ¿Es el compromiso cardíaco por enfermedad de Chagas diferente a otras cardiomiopatías? Bueno, primera cosa, tiene mayor mortalidad que las formas clásicas de disfunción sistólica. Sí, tiene mayor mortalidad que la compromiso isquémico, que la idiopática o que la hipertensiva. En general, la enfermedad de Chagas es muy agresiva, la cardiomiopatía chagásica, ya sea por muerte súbita o por compromiso directo del miocardio, produce muchos desenlaces en estos pacientes. Pero no puede decir que estos registros, que son bien interesantes, no se compararon contra el estándar de tratamiento. Estos pacientes tenían menos tratamiento porque en general los pacientes chagásicos tienen menos acceso a los sistemas de salud. Así que eso podría ser la causa de por qué eran peores. Así que hace aproximadamente 3 o 4 años logramos publicar este artículo que se salió en Circulation Heart Failure y es un resumen de 2 estudios, el Paradigm y el Atmosphere, y ahí tuvimos pacientes chagásicos. Esos pacientes tenían varias características interesantes. La primera es una gran cantidad de ellos estaban en clase funcional 2 cuando ingresaron a ese estudio y esto es interesante, tenían menos comorbilidad, eran menos hipertensos, menos diabéticos, tenían menos eventos cardiovasculares coronarios y como pueden ver, esa es la línea roja, es la de los chagásicos. A pesar de eso y a pesar que eran en general 7 años más jóvenes, que sobre todo los isquémicos, los pacientes tenían más mortalidad cardiovascular y tenían más hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca que otros grupos de compromiso cardíaco que producían insuficiencia cardíaca. ¿Sí? A pesar de eso, y esto es interesante también, estos pacientes se pueden llevar a trasplante. Hubo durante mucho tiempo una duda sobre estos pacientes podían desarrollar o no, podían desarrollar nuevamente reactivación y por mucho tiempo no se trasplantó a pacientes chagásicos, pero los series observacionales en los primeros pacientes no solamente vieron que era posible, que tenían aceptable mortalidad, sino que inclusive era menor que los pacientes que tenían otras cardiopatías. Personalmente, nosotros empezamos nuestro programa de trasplantes chagásicos hace aproximadamente 12 años que tuvimos el primer paciente. Hemos tenido más de 53 pacientes y esto que publicamos hace poco en Transplant Infectious Disease nos muestra que estos pacientes tienen una sobrevida bastante buena, más del 85% en el primer año, que es igual o superior inclusive que pacientes que trasplantamos que tienen otras etiologías. Así que trasplante es posible en pacientes chagásicos. Bueno, una forma o tratar de describir la enfermedad ha llevado mucho tiempo. Esto fue una enfermedad, en general es una enfermedad olvidada. Pero bueno, hace aproximadamente 2 años se creó un grupo de expertos donde tuve la suerte de participar. Realizamos este statement de American Heart, donde tratamos de encontrar las claves o cuáles son las diferencias básicas entre cardiopatía chagásica y otro tipo de cardiopatías. Y es interesante solo por la clasificación y la progresión. Están los pacientes en riesgo en la forma indeterminada que nunca desarrollarán la enfermedad, pero hay pacientes que tienen muy buena función sistólica y ya tienen cambios que sugieren que la enfermedad llegó. Alteraciones electrocardiográficas o ecocardiográficas sutiles con buena función sistólica y es el estadio B1 que no existe en ningún otro tipo de cardiomiopatía. Así que ustedes pueden ver cómo el Chagas tiene la característica de ser una miocardiopatía focal muy fibrótica, sobre todo en el ápex del ventrículo izquierdo y en los segmentos basales de la pared inferolateral. Así que eso es muy clásico de enfermedad de Chagas y también compromete fibrosa el sistema de conducción
o el sistema cardionector, así que produce bloqueos auriculoventriculares muy tempranos, inclusive antes de ver el compromiso cardíaco. Esto fue uno de las partes en que más trabajamos en poder diferenciarlos con otros tipos de cardiopatías y encontramos estos 4 grandes grupos de alteraciones que son muy clásicas de Chagas. Lo primero son alteraciones miocárdicas focales, fibrosis focal. La fibrosis es muy frecuente, sobre todo en sitios de circulación terminal, como el ápice del ventrículo izquierdo, pero también pasa en la pared inferolateral. Pero el sistema de conducción, como les había comenzado, también se fibrosa. Y en este metaanálisis que también publicamos hace 2 años aproximadamente, en donde tratamos de buscar cuáles eran las características clásicas de la enfermedad de Chagas desde el punto de vista electrocardiográfico, encontramos que el bloqueo de rama derecha, sumado al bloqueo hemifascicular anterosuperior izquierdo, era como la clave principal, la cosa que encontramos en la mayoría de pacientes chagásicos. No es absolutamente específico, pero es muy frecuente. Y si uno tiene la sospecha epidemiológica, un bloqueo completo de rama derecha y un hemifascicular, hacen sospechar fuertemente que este paciente tiene enfermedad de Chagas. Solamente superado por el bloqueo completo aislado de la rama derecha de las de His, que es la causa o es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en este tipo de pacientes. La otra cosa, y que también es un sello característico, son los aneurismas. Y aunque ustedes piensan en el aneurisma de la punta, en este documento también, publicado hace también 2 o 3 años, también colocamos varias imágenes que son muy sugestivas de enfermedad de Chagas. Y cuando uno viene trabajando mucho tiempo en zonas donde hay muchos pacientes, es fácil saber, o uno empieza a identificar pacientes que no tienen serología, pero que por las alteraciones ecocardiográficas pueden tener enfermedad de Chagas. Y el aneurisma apical es una clásica. Fíjense, este es un paciente con un aneurisma clásico en dedo de guante en el ápice del ventrículo izquierdo, que es posible identificar también en el strain, aunque uno lo puede pasar por delante, pero este es también otra forma, que es el aneurisma amplio, que puede ser confundido con un aneurisma por un infarto de la descendente anterior. Sin embargo, este tipo de aneurismas no corresponde a una inervación específica de un vaso, así que este chagásico mucho más grande también puede ser identificado en el strain, donde se ve en strain positivo en todos los segmentos del apex y un poquito en los segmentos medios de la pared anterior y septal. Así que eso es un hallazgo que lo hace uno pensar que tu paciente puede tener enfermedad de Chagas y es bueno averiguarlo. Hay otros aneurismas que para mí son igual de frecuentes, pero no tienen la fama del aneurisma apical, y es el aneurisma basal de la pared inferolateral, e inclusive un poquito la pared lateral. Es muy clásico y además este se asocia a arritmias, así como el aneurisma basal apical se asociaba más en problemas embólicos, el basal inferolateral mucho más arritmias. Ahí hay fibrosis y a veces también puede pasar en estadios iniciales desapercibido y uno podría no darse cuenta que el aneurisma está acá. El strain ayuda a saber que eso está pasando. Ese es un clásico paciente que tiene el aneurisma basal, ahí lo ven muy claro, pero también tiene aneurisma apical del ventrículo izquierdo y también se puede identificar en el strain longitudinal, ¿cierto? Otra cosa muy interesante es que por la propia característica de este aneurisma apical, normalmente el músculo papilar posterior está jalonado, retraído, y estos pacientes muy frecuentemente cursan con insuficiencia mitral excéntrica dirigida hacia la pared libre de la aurícula, que es muy clásica de enfermedad de Chagas, que es muy severa y que contribuye también al desarrollo o al incremento de la rapidez en la evolución de la insuficiencia cardíaca en pacientes chagásicos. Otra forma importante, otra característica importante, casi todas las cardiomiopatías pueden tener fenómenos arrítmicos, pero Chagas es muy particular. Esto lo incluimos en la guía. Fibrilación auricular, taquiarritmias ventriculares son muy frecuentes con respecto a otras enfermedades. Y cuando comparas chagásicos contra no chagásicos, casi que te puede decir, dime la enfermedad o dime la arritmia y
chagásicos tienen más fibrilación auricular, tienen más bloqueos atrioventriculares, tienen más taquicardia ventricular. Es muy difícil, yo que veo muchos pacientes chagásicos en un Holter, cuando ya tienen menos de 50% de fracción de erección, encontrar un Holter normal. Tienen muchas alteraciones arrítmicas y tienden a ser muerte súbita de forma más frecuente, aún con mejores funciones sistólicas. Y cuando colocamos un cardiodesfibrilador, cuando los comparas con pacientes isquémicos, los pacientes chagásicos tienen menos tiempo a la primera descarga, tienen más probabilidad de ocurrencia de arritmias ventriculares que se establezcan y que sean malignas, y además tienen más posibilidad de desarrollar tormentas arrítmicas. Nosotros hemos tenido varios pacientes que hemos tenido que soportar con ECMOs o con otro tipo de asistencias ventriculares como puente a trasplante solo por arritmias. Finalmente, y esta característica me parece muy interesante y la menos explorada, el potencial embólico. Esos pacientes, hay pueblos en Brasil de pacientes chagásicos que tienen hasta una prevalencia hasta del 20% en estos pacientes de hacer accidentes cerebrovasculares. Estos pacientes tienen claramente alto riesgo de accidente cerebrovascular cuando se comparan con otras cardiomiopatías. Y acá ven como si otras no chagásicas fueran un factor protector, porque realmente la enfermedad de Chagas tiene riesgo de desarrollar eventos embólicos y tiene varias explicaciones. La primera es obviamente la presencia de aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo. Ese es un clásico aneurisma con formación de un gran trombo a nivel apical. Y segundo, es que se han encontrado otros investigadores que pueden haber alteraciones de coagulación intrínseca solamente por la presencia del parásito, y eso podría también explicar muchos de los casos de tromboembolismo. Una cosa interesante es que también tienen más fibrilación auricular, así que en presencia, aneurisma ventricular, fibrilación auricular y alteraciones extrínsecas hacen que esta sea una patología altamente trombogénica y embólica. Así que básicamente lo que ustedes están viendo es una enfermedad absolutamente diferente, con una forma diferente de presentación a las otras formas de cardiomiopatía, que no ha sido estudiado lo suficiente y en donde extrapolamos el manejo de falla cardíaca, pero ojo, no siempre es extrapolable. Hacen muerte súbita aún con buenas funciones sistólicas. Segundo, hacen más eventos embólicos aún si se encuentran en sinusal. Y finalmente tienen un curso de progresión de la enfermedad más acelerado, lo que nos hace pensar es que hay que pensar en pacientes con cardiopatía chagásica. Y fíjense esto interesante, si estos son pacientes que estudiamos con péptidos, si le hicimos ecocardiograma con strain longitudinal y encontramos que el strain se empieza a alterar desde momentos tempranos, desde cuando la función sistólica se considera es normal, pero ya tienes alteraciones electrocardiográficas, lo que significa que probablemente tienes fibrosis. También las ondas de llenado del ventrículo izquierdo, la función diastólica se altera temprano. También el índice de masa miocárdico y sobre todo los péptidos se empiezan a elevar progresivamente desde etapas tempranas, aunque no los logremos identificar de forma inicial. Así que tienen una miocardiopatía totalmente diferente, con alto riesgo de bloqueo, alto riesgo de trombos, alto riesgo de muerte súbita, alto riesgo de muerte por falla cardíaca. Y pensar en cardiomiopatía chagásica es absolutamente importante para su práctica diaria y para tener identificado este tipo de población en nuestras clínicas en el día a día y tomar conductas diferenciales que cada vez empezamos a saber un poquito más sobre qué podríamos hacer en Chagas que no en otras cosas en el futuro. Muchas gracias.